A mis 11 años comenzó a desarrollarse en mí el deseo por la escritura. Tenía 8 años cuando recuerdo que trajeron a casa nuestra primera computadora. Era una computadora enorme, bien grande, de esas computadoras. De hecho, la pantalla era pequeñísima, pero todo lo que encerraba la pantalla era demasiado grande. Recuerdo que se había separado este pequeño espacio, una esquina en la sala, donde pues se pondría la computadora con todos sus aparatos. Y recuerdo el día en que trajeron todo, la instalaron, la prepararon, y ese se convirtió en mi rincón favorito, ya que pasaba una gran parte del día sentado frente a la computadora. Aparte de que pasaba muchísimo tiempo jugando, pero otra parte del tiempo que separaba para sentarme en la computadora estaba intencionado para escribir. Me sentaba y pasaba horas literalmente escribiendo lo que para aquel entonces eran historias de cómicas y de historietas. Uno de mis personajes o mi personaje favorito en cuanto a los superhéroes siempre fue Batman, el Caballero Oscuro, y me sentaba a escribir historias acerca de este personaje. Me inventaba historias de cómo él llegaba y salvaba el día y rescataba a fulano, del pingüino, del guasón o del Dr. Freeze, y pasaba horas literalmente escribiendo historias acerca de este personaje. Pero desde esa edad entiendo que se había despertado en mí una necesidad de sentarme y hablar acerca de algo, fuese lo que sea. Aparte de que tenía mis cuadernos y libretas donde literalmente anotaba y escribía mis pensamientos, historias, hablaba acerca de lo que había vivido, escribía acerca de lo que deseaba vivir, y también pues plasmaba mucho de lo que eran mis sentimientos y mis emociones. No solo lo escribía en una computadora, sino que me sentaba a escribir en una libreta, en un cuaderno, todo lo que por mi mente pasaba. En la escuela, pues gracias al Señor siempre tuve muy buenas calificaciones, nunca tuve malas notas. En las clases las que más resaltaba eran las clases de español y de inglés, donde competía, participaba en competencias de deletreo, y pues gracias al Señor logré ganar primer lugar. Pero siempre me destacaba en estas áreas. Nunca fui bueno en los deportes, nunca fui bueno en la matemática, pero lo que era la escritura, la literatura, lo que era español, lo que era inglés, siempre me destacaba en ello. Por lo que entiendo que desde pequeño había una semilla en mí que de momento comenzó a germinar, comenzó a desarrollarse y comenzó a crecer. Y comencé entonces a desarrollarme poco a poco en lo que era la escritura. Pero entiendo que esa semilla que en mí se había depositado estalló más o cobró más relevancia cuando escuché lo que Dios tenía que decir de mí. Yo creo que todo sueño y todo propósito o todo aquello en lo que nos podemos encaminar o emprender cobra relevancia cuando escuchamos lo que Dios tiene que decir específicamente acerca de eso. Y lo que Dios decía de mí todavía lo escucho como si hiciera eco en mí. Tenía 11 años cuando un profeta invitado a predicar en una campaña me señaló entre las sobre 300 y pico de personas y me dijo: así te dice Dios. Y me comenzó a hablar acerca del ministerio, de las naciones, de los milagros, de las sanidades. Y a mis 11 años fui marcado con esa palabra. 3 años después, el predicador vuelve. Y cuando vuelve a señalarme entre la gente que estaba y me habla acerca de una visión que había tenido. Me veía sentado frente a un escritorio, firmando libros y compartiéndolo con la gente. Hoy, qué sé yo qué cuántos años después, puedo encontrarme en el cumplimiento de esa palabra que Dios me habló, donde hoy por gracia del Señor he tenido la oportunidad de publicar ya 3 libros. El primero titulado En los zapatos del evangelista, el segundo titulado Toma tu lecho y anda, y el tercero por gracia del Señor titulado Hágase tu voluntad, cuando creerle a Dios cuesta. Pero todo comenzó como parte de un sueño que Dios había depositado en mi espíritu. El sueño de Dios revelado al corazón sencillo y simple
de un ser humano. Y creo que todo lo que hoy somos, lo que tú eres y lo que podemos vivir como parte de una iglesia, de una congregación o como parte de una empresa, de un negocio, comenzó como un sueño de Dios revelado al corazón de alguien sensible, de alguien sencillo, que tan solo abrió su corazón para escuchar qué era lo que Dios quería hablar, qué era lo que Dios quería revelar y cuál era el sueño de Dios para ser manifestado al corazón de los hombres. Pero a lo largo de los años me di cuenta de que fue un camino bastante fuerte. Hoy me siento a recordar y a sentarme tan solo a hacer memoria de todo lo vivido, de todo lo que en el pasado se manifestó y puedo entender que fue un tiempo bien doloroso, un tiempo bien fuerte, un tiempo donde muchísimas veces me quise quitar de la carrera y peor aún me quise quitar de la vida, o sea, quise acabarlo todo. Recuerdo las palabras hirientes, las acusaciones, los señalamientos, recuerdo las palabras de burla, las palabras que sencillamente llegaban con la intención de herirme, de matarme, de terminar con mi vida y comenzar a luchar desde mis 11 años con esos pensamientos que solo me empujaban al suicidio. Hoy me siento a recordar cómo hace 17 años atrás, tenía 11 años de edad, hoy tengo 28, 11 años atrás, 17 años atrás, sentado en el patio de mi casa, escuchaba esas voces que me torturaban, esas voces que me dañaban la mente, esas voces que lo único que me invitaban era el suicidio. Me veía, me daban opciones, me daban alternativas, cómo hacerlo, cómo me encontrarían, cómo me vería la gente, cómo me recordarían. Aquellos años se me hicieron duros, se me hicieron bien fuertes porque no encontraba con quién hablar, no encontraba con quién desahogarme, no encontraba la manera en la que podía hablar con mi mamá, no encontraba la forma en la que podía hablar con mis hermanos, con nadie. Solo una cama, una almohada donde de noche le gritaba y le suplicaba, le preguntaba a Dios, Señora, algo. Muéstrame que tú me amas, recuerdo que le decía, muéstrame, Señor, que tú sí estás conmigo, muéstrame que tú sí tienes algo conmigo. Yo sé que tú has hablado de mí, pero Señor, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y desde esa temprana edad ser marcado por diferentes situaciones, entiendo que Dios comenzó a utilizarlas para comenzar a formar en mí el carácter que necesitaba para aquello a lo que entonces comenzaría a exponerme. Entiendo de que Dios comenzó a darle peso y relevancia a todo lo que viví, a todo lo que escuché, a todo lo que me hicieron, a todo lo que me dijeron, para comenzar a trabajar en mí, moldear en mí el carácter que necesitaba. Yo sencillamente puedo dar gracias a Dios, por los no de la vida, puedo dar gracias a Dios por los rechazos de la vida, puedo dar gracias a Dios por las desilusiones, por los rompimientos, por las puertas cerradas, puedo dar gracias a Dios por todo, porque entiendo que me empujó en la dirección correcta y me empujó específicamente a sentarme, a tomar un bolígrafo y un papel y comenzar a escribir. Fuese que escribiera de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que estaba viviendo, o que escribiera acerca de un superhéroe que pudiera llegar a salvar la historia, me empujaron a sentarme, a desarrollar algo que yo no me había dado cuenta que Dios me había dado. Me empujaron, me llevaron a comenzar a dedicarle tiempo a algo que desde la eternidad había sido sembrado en mí. Y recuerdo aquella noche en la que se me profetizó, en la que se me habló, en la que se me dijo qué era lo que Dios había determinado para mi vida. Y a mis 17 años, ya me había convertido a mis 15 años, a mis 17 años, comenzó a predicar, comenzó a anunciar a Jesucristo, comenzó a compartir la palabra, comenzó a meterme en la palabra, escudriñarla y compartirla con otros. Recuerdo que
me había comprado una pequeña libreta, un cuaderno de estos de las páginas que se giran hacia arriba, y ahí literalmente pasaba horas escribiendo lo que para aquel entonces era mi testimonio. Yo había separado esa libreta para sencillamente escribir lo que yo creía que iba a ser mi primer libro. Tenía 17 años y yo pensaba que ese iba a ser mi primer libro porque ahí me había sentado a escribir el testimonio, a escribir todas las cosas. Así que comencé a dedicarle tiempo, comencé a escribir ahí, comencé a anotar mis experiencias, mi testimonio, las situaciones de enfermedad, problemas emocionales, físicos, cuánta cosa. Comencé a escribirlo entonces en ese lugar. Pero en medio de la escritura, de lo que en aquel entonces yo pensaba que iba a ser, sería mi primer libro, chocó con la realidad de que no tengo una economía para publicar un libro, así que sencillamente me detuve el sueño o detuve lo que había comenzado en aquel entonces, porque miraba mis manos y mis manos estaban vacías, en mis manos no encontraba los recursos que necesitaba para lo que sería la publicación de un libro, olvidando que en las manos de Dios hay abundancia para todo aquel que pide, olvidando que si miraba a Dios, Él me podría socorrer y daba lo que yo podría necesitar para lo que sería el comienzo, el desarrollo o la publicación de un libro. Así que me detuve la escritura, detuve todo eso y me dediqué más a la predicación, me dediqué a compartir la palabra, me dediqué a viajar, me dediqué a tratar de ministrar a una generación nueva a través de la palabra de Dios. Y no fue hasta hace unos 4 o 5 años atrás que Dios despertó en mí nuevamente el deseo por la escritura. Dios despertó en mí ese deseo y me encerré en mi habitación o más en la oficina y comencé a escribir unas cosas, comencé a hacer mis anotaciones, comencé a hacer una tormenta de ideas de lo que yo pensaba que podía ser mi primer libro, y comencé entonces a darle forma a un libro que lleva años guardado en la computadora, no se ha publicado. Todos los años digo, este es el libro que va a salir, todos los años comienzo diciendo, este es el libro que va a ser publicado, este es el libro que se va a desarrollar, este es el libro que va a salir a la venta, que va a salir al mercado. Sin embargo, no ha sido lo que Dios ha querido. En estos días meditaba en cómo no siento esa insistencia de Dios con este libro. Todavía no encuentro ese empuje, esa inspiración de Dios para que este libro salga a la venta. Deseo sacarlo, deseo publicarlo, pero todavía no entiendo que es el momento de Dios. Pero mientras escribía aquel primer libro, que de hecho ya pues la mayoría conoce el título del libro, el libro se llama Diseñado para Preservarte, entendiendo el esquema de Dios. Ese primer libro, mientras lo estaba escribiendo, fue que entonces escucho el Señor que me comienza a hablar acerca de lo que sí debía escribir, de lo que debía comenzar a redactar y lo que eventualmente debería publicar como el primer libro. Hablando acerca del primer libro, En los zapatos del evangelista, Dios me había hablado específicamente de qué iba a hablar, qué iba a escribir, a quién le iba a hablar, a quién le iba a escribir y cuál sería el objetivo del libro. Ese mismo año el Señor me habla con detalles de qué voy a escribir, cuánto tiempo tengo para escribirlo, cuándo lo voy a publicar. El mismo Dios que me había dado el sueño, me había dado la visión, también me entregó la provisión, porque también abrió las puertas, hizo el contacto, tocó el corazón de la gente correcta para sembrar el dinero que se necesitaba para publicar el libro. Y así como el Señor me lo había hablado, el primer libro entonces se lanza, el primer libro sale entonces a la venta. Ese primer libro, para mí, mi primer hijo literario, mi primer hijo de papel y tinta, es bien importante para mí. Es hasta ahora mi libro más amado, ya que ese libro encierra todas mis vivencias, encierra lo que a lo largo de 10 años en el ministerio he vivido, tanto experiencias buenas
como experiencias no tan buenas, experiencias bonitas como experiencias no tan bonitas, experiencias agradables como experiencias no tan agradables, pero las experiencias que ayudan a formarnos como ministros y que nos ayudan a darle valor a lo que en el secreto el Señor nos dio. Dentro de ese libro hablo sobre 20 diferentes tipos de experiencias, 20 diferentes tipos de temáticas y experiencias bien crudas, bien reales, temas de capítulos como Anónimos del Armario, temas como Maestros del Disfraz, temas como Será Él, temas como Lo que quiero versus Lo que necesito. O sea, son temas de experiencias que viví que sencillamente y simplemente me sacudieron en el momento, me hicieron llorar, me hicieron pensar que ya no aguantaría más, pero Dios estaba utilizando esa experiencia para formar en mí ciertas cosas. Cuando el segundo libro, antes de que el segundo libro se comenzara a escribir o se comenzara a anunciar o a desarrollar, Dios vuelve y me habla acerca de este libro. Y me habla con el tema del libro, el diseño de la portada, literalmente toda la temática, cómo se desarrollaría, qué sería lo que yo iba a hablar y específicamente a quién le iba a hablar. En este segundo libro, Toma tu lecho y anda, es una actitud de fe. Tomamos específicamente la temática de la fe en cuanto a los milagros y a las sanidades. En el libro relato unas experiencias personales que tengo en el ámbito de sanidad y milagros y de la fe que Dios desarrolla para que se pueda producir entonces este tipo de milagros. Y ese libro salió el año 2019, el primero sale en el 2018, el segundo sale en el 2019 y ese segundo libro también comenzó a ministrar a gente específica. Nunca olvido un mensaje que recibí luego de como un mes o dos de haber publicado el libro. Recibo un mensaje, no sé si fue a través de las redes sociales o fue a través del email, yo creo que fue a través del email del ministerio, donde hay un hombre escribiéndome, no recuerdo su nombre, pero el hombre me está escribiendo y me está diciendo: mi nombre es fulano de tal, tengo tantos años de edad y acabo de recibir tu libro como un regalo, un obsequio que mi hermana me acaba de hacer. Me encuentro hospitalizado, tengo cáncer, el cáncer se encuentra en tal etapa, está tan desarrollado, los médicos me han dicho tal y tal cosa, pero cuando leo tu libro encuentro la fe que necesito para creer que Dios todavía está en el asunto. Y cuando yo leí aquel mensaje a mí me rompió, a mí me exprimió el corazón, porque entiendo que para esta gente es la que estoy escribiendo. Y los primeros dos libros comenzaron a venderse como pan caliente, literalmente. El primer libro, ¿verdad? Yo no he sido firmado por una casa editora. Si me están viendo, por favor, fírmenme. Yo no soy firmado por una casa editora, no tengo a alguien que me haya promocionado. Sencillamente me lancé con el producto que Dios me había dado. Y el primer libro, las ventas fueron sobre las 1000 y pico de copias. Todavía se siguen vendiendo, donde comenzaron a escribirme y a llamarme de diferentes países deseando tener el libro. El segundo libro, ¿verdad?, se lanza finalizando el año pasado, pero antes de que ese libro se lanzara, en medio del proceso de la escritura de ese libro, comienzo a recibir la inspiración para el tercer libro. Yo creo que la escritura del libro tiene específicamente eso, que mientras vas escribiendo una temática, te abre el campo para otra temática aparte, una temática diferente. Y mientras escribía el segundo libro, comenzó a llegarme la inspiración por el tercer libro, porque mientras me encuentro escribiendo el segundo libro, comienza a suceder algo en mi vida, en la vida de Gene. Dios nos habla acerca de nuestra salida, de nuestra partida de Puerto Rico. Ahora mismo usted ve el video, yo me encuentro viviendo en el estado de Georgia. Llevo ya 3 meses, hoy específicamente se cumplen 3 meses de nuestra partida de Puerto Rico y nuestra llegada a Georgia, pero a lo largo del año en el que escribía el segundo libro, comienzo a vivir este proceso en el que Dios me está diciendo: suéltalo todo y sígueme, deja todo lo que tienes, te saco de Puerto Rico y te voy a mover hacia afuera, te voy a sacar
a un lugar nuevo, un lugar diferente, porque te voy a probar. Voy a probar tu corazón, te voy a procesar, te voy a apretar, pero te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y mientras estoy escribiendo el segundo libro, me encuentro luchando con este tipo de situación, porque me encuentro con la mayor batalla de mi vida, la mayor lucha, la mayor guerra, el mayor enfrentamiento de mi vida. Hacer lo que yo quiero o hacer lo que Dios quiere. Hacer mi voluntad humana, mi voluntad propia, o hacer la voluntad de Dios. Y de ahí entonces nace el tema del tercer libro, hágase tu voluntad. Cuando creerle a Dios cuesta. ¿Y cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? En octubre se lanzó del 2019 el libro Toma tu lecho y anda, y ya para febrero, bueno, ya hoy marzo del 2020, hágase tu voluntad salió y se publicó. Fue lanzado ya por gracia del Señor este tercer libro, que a lo largo de todo el año 2019 ya había estado en proceso, estaba dentro de una incubadora, procesándose, preparándose, desarrollándose, y sin darme cuenta, a lo largo de ese año y de años anteriores, había comenzado yo a escribir lo que serían los capítulos de este libro. A lo largo de estos años, mientras escribía acerca de diferentes temáticas, no me había dado cuenta yo de que Dios me estaba preparando ya para lo que sería un momento decisivo de mi vida ministerial, matrimonial y personal. El momento en el que tendría que aceptar la voluntad de Dios, porque el apóstol Pablo declara que ella es buena, ella es agradable y ella es perfecta. Toma tu lecho y anda, en los zapatos del evangelista, y hágase tu voluntad. 3 libros que entiendo que nacieron en el corazón de Dios para bendecir esta generación. En menos de 3 años, por gracia del Señor, he tenido ya la oportunidad de publicar 3 libros, y entendiendo qué es lo que Dios me ha dicho y qué es lo que todavía me sigue diciendo, entiendo que este no es el final. Sé que no es el final de lo que Dios tiene con nuestra vida, en cuanto a la temática de la escritura de libros, ya que todavía tengo en la computadora lo que serían temas de nuevos escritos, nuevos libros. Sinceramente deseo expandirme a otras temáticas, deseo abarcar otros temas, tocar ciertas situaciones, y todo, ¿verdad?, con la intención de bendecir y de edificar. Yo creo que si hacemos alguna cosa para dañar, para maltratar, para herir o sencillamente para lucrarnos, estamos bien equivocados. Pero cuando lo que hacemos, lo hacemos con la intención de bendecir, de edificar y de marcar y dejar un legado de una generación, entiendo que vamos en la dirección correcta. Y yo tengo todo el deseo y tengo toda la intención de anualmente, todos los años, si así Dios me ayuda y Dios me lo permite, continuar lanzando libros, lanzar 2 libros al año, 3 libros al año, o la cantidad de libros que Dios me permita lanzar. Nos encontramos frente a nuevos retos, frente a nuevos desafíos. Tenemos varios enfrentamientos delante, varios proyectos, aspiraciones delante, pero tenemos todo el deseo de hacer la voluntad de Dios. Hoy, apretado, exprimido, procesado por Dios, puedo darle gracias, porque todo me ha llevado a ser lo que soy hoy. Me ha empujado a este momento, me ha impulsado a este momento, y entiendo que Él no ha terminado conmigo. Y sé que parece un cliché, pero entiendo que la palabra declara que el Señor perfeccionará esa obra que comenzó hasta el día de Jesucristo. Hasta que Cristo llegue a levantar a su iglesia, el Señor estará trabajando con nosotros, procesándonos, perfeccionándonos y llevándonos a ser lo que desde el origen, desde el inicio, Él se había propuesto para nuestra vida. Así que nada, me resta sencillamente darle gracias a todos los que a lo largo de estos años han apoyado estos proyectos. Primero apoyaron el ministerio, y mientras el ministerio se desarrolló, abrieron puertas
vieron oportunidades y cuando vieron los proyectos que comenzaron a lanzar, nos apoyaron y dijeron: Michael, cuenta conmigo, ahí estoy, te doy la mano. Todavía al día de hoy tengo personas que Dios está tocando, contactos nuevos que Dios está haciendo, que nos está abriendo, ¿verdad?, para lo que sería este escenario en cuanto a la escritura de libros. Y deseo serle de bendición a los demás y a todo aquel que escribe, todo aquel que aspira a la escritura, todo aquel que entiende que tiene algo que escribir y algo que contar. Quiero decirte que no estás solo. Yo sé que se hace un poco difícil, sé que es un poco agotador, sé que a veces se hace un poco cuesta arriba, la cabeza siente que te estalla, pero no estás solo. Acá en la descripción del video siempre puedes encontrar toda la información de nuestras redes sociales y te puedes comunicar conmigo en cualquier ayuda que yo pueda aportar, que yo pueda brindar, que yo pueda dar. Entienda, ¿verdad?, que hay alguien que está contigo en el proceso, hay alguien que sabe lo que es parir un libro a secas, a solas. Y estoy contigo, quiero ayudarte, quiero darte la mano, quiero ser de bendición a tu vida, como sea con algunos consejos, con algunos tips, sea con el diseño gráfico de un libro, pero sabes que cuentas entonces con alguien. Así que nada, gracias, búsquenos en nuestras redes sociales, síguenos. Si estás viendo este video y esta página por primera vez y no te has suscrito, te invito a que lo consideres. Suscríbete a nuestro canal, te invito a darle a la campanita de las notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos. Intentamos semanalmente presentar material edificante, material ministerial, matrimonial y también material como material para escritores. Deseamos bendecirle y cambia la actitud, que no sea una actitud de tristeza, que no sea una tristeza de dolor, sino que sea una actitud de fe. Así que nada, muchas bendiciones, un abrazo, será entonces hasta la próxima. Bendiciones.